No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Recibimos con euforia a nuestro segundo invitado y amigo de la casa, Alberto Fiallo. A propósito de presidenciables. Senatorial. Eso porque tú me quieres. Eso porque tú me quieres. Qué bueno estar con ustedes, de verdad. Jorge, Miralba, el hermano Máximo, Iva Marín, que no había tenido la oportunidad de compartir contigo. No, en aquí cabina. en cabina no. Qué bueno, qué gusto. Que decirle hermano a Máximo es la prueba de que Alberto verdaderamente es un hombre de Dios. Señor Máximo. Pero Máximo, pero Esto es Una hermandad bien, hermano, de cafés y de, Un hombre de Dios de actividades y leal, sociales. entonces, y leal, entonces. Eres el líder. Alberto, has venido en múltiples ocasiones para hablar diversos temas. Hoy quisiéramos abordar, lanzaste un video, a mí me pareció de lo más atinado que he visto en torno a todas las opiniones jurídicas, bueno, la tuya y la de Eliseo Almanzar, que también estuvo con nosotros, sobre la situación jurídica del caso Jet Set. ¿Cuál es la posición tuya frente a este caso en el ámbito penal y en el ámbito civil? Hablemos Sí. del escenario. Claro, bueno, hoy conmemoramos, ¿verdad? Un mes de la tragedia que más huérfanos ha dejado a la República Dominicana. Y obviamente nos obliga a revisar. Al principio yo obviamente me resistí, no era el momento de hablar digamos, de cuáles serían las acciones legales, sino primero entender cuál era la magnitud de la tragedia y un poquito tratar de buscar una explicación de qué había pasado. Pero sí, ya es el momento de hablar de justicia, sobre todo en una sociedad que se pretende civilizada, donde realmente el lugar donde buscar justicia es precisamente los tribunales. Yo quiero hacer una parte para decirles que deberíamos hacer un debate sobre el proyecto de ley de libertad de expresión. Sí. Ayer tuve un debate, no sé si se podría llevarse debate, ¿verdad? Porque No fue aquí, líder. allá en el show, digamos que tenemos un colmado muy organizado, el show de mediodía, y no siempre, ¿verdad? Bueno, pero eso es lo que... Oiga, y al moderador le encanta. Un saludo a Iván sí, Ruiz. Es Iván, una Ay, cosa yo me seria. perdí ese No es debate, moderador, ¿cómo no es fue? moderador. Eso estuvo- No, fue muy interesante. Tuvimos varios pintos participantes. Uno de los redactores de la liga. O sea, ahí teníamos abogados, comunicadores, influencers. Pero yo creo que lo primero que hay es mucha desinformación Sí, sobre lo que se totalmente. pretende hacer desde el gobierno. Y ustedes saben que yo no Sí, pudiera es tener responsabilidad del gobierno. completamente El tema de la desinformación. del Estado en sentido general. Y ustedes saben que yo no pudiera estar en posiciones más encontradas con el Estado Dominicano, pero un ejercicio de objetividad de un proyecto de ley permite que hagamos eso. Pero bueno, eso digo, invito para que tengamos este debate, que José Gregorio pueda estar también, que es muy, muy activo en estos temas. Alex también, obviamente. Pero bueno, volvamos al tema. Exacto, el tema Jet Set. Hemos visto en todos los medios, digamos que dos vertientes, dos espacios donde se podría reclamar justicia a partir de lo que ocurrió en el Jet Set, ¿verdad? Y hemos oído muchos abogados hablando de la parte penal. Ciertamente hay unas disposiciones en el Código Penal relativos al homicidio involuntario, ¿verdad? Que dice que cuando hay negligencia, torpeza, inobservancia de los reglamentos, se compromete la responsabilidad penal y hay penas hasta de 2 años, ¿correcto? Yo siempre dije que era un poquito difícil probar, bueno, hasta las declaraciones que él mismo dio. Exacto. Porque él decía que él iba todos los lunes. Ujú. Entonces él tenía mucho tiempo viendo ese techo así. Claro. Pero además también no solamente tenía mucho tiempo viendo el techo así, sino que él mismo reconoce que era un tema de que le tiraba unos finos y eso iba comprometiendo hasta cierto punto Yo creo que estructura. con el tema de los finos, él dice que por lo menos ellos no utilizaron el recubrimiento, sino el impermeabilizante en algún momento. Creo que sobre los finos él dijo eso. Pero tú dices, Alberto, que hasta las declaraciones que él dio, tú decías que era difícil el tema del homicidio involuntario. Por supuesto, el tema de probar, porque la negligencia tiene que ser ocasionada de manera directa. Es decir, no es lo mismo una persona que deja descuidado, por ejemplo, un vehículo prendido, o sea, un vehículo encendido, y ese vehículo de repente, algo pasa con ese vehículo, o lo deja en neutro, ¿verdad? Y el vehículo de repente comienza a desplazarse, que una persona que es propietario, o más bien es titular de acciones dentro de una empresa, que a su vez administra una discoteca. Entonces, la verdad que digo que ese es un tema que le tocará a los penalistas, ¿verdad? Claro. Revisar.
Pero que agregando a ese comentario, antes de salirnos de ahí, de la negligencia, se vio un video, o sea, uno de los últimos videos que han salido, donde se veía en el techo como una lona que salía chorreando a una cantidad de agua y los asientos en esa zona estaban inutilizados. Entonces, como que ahí se denota que en realidad sí se estaba viendo esa filtración o ese... Bueno, no sé ni cómo llamarle, exactamente, que era de preocuparse. Sí, pero te digo de nuevo, apelando a la objetividad, te digo de nuevo, ¿hasta qué punto nosotros todos hemos tenido en un apartamento, en una casa, filtración? Claro. ¿Y quién se iba a imaginar que esa filtración iba a generar un debilitamiento? Si fue eso, porque todavía no sabemos. No sabemos. Un debilitamiento del techo al punto en que se iba a caer la estructura. Jean-Marie. Es decir, lo que digo es que realmente le tocará a los querellantes, al Ministerio Público, probar, si decide hacer una acusación, probar que esa negligencia estaba directamente relacionada a Antonio Espaillat. ¿Qué es lo que la gente espera? O a quien sea, si era un administrador, si él tenía un encargado de obra. La verdad que evidentemente era una discoteca que hemos visto que se manejaba con bastante informalidad. Sí. Esa es la verdad. Como todos los negocios, la mayoría de los negocios en República Dominicana. Eso es el tema penal. El tema civil es tal vez un poquito más obvio. ¿Por qué? Porque hay una obligación. Primero, hay un principio, es decir, una guía de actuación para los jueces que está presente en nuestro código desde el 1884, cuando decidimos, una locura, cuando decidimos, digamos que traducir el código napoleónico, y es que todo hecho del hombre que causa un daño al otro, del hombre, obviamente, Miralba, hay que tener conciencia de género, y era hombre o mujer, ¿verdad? Todo hecho del hombre que crea un daño a otro se obliga a repararlo, se le obliga a repararlo. Claro. Entonces, digamos que eso es una guía de actuación. En este caso sería el hecho de la negligencia de no haber tenido el deber de cuidado, porque hay un deber de seguridad que tiene toda persona y organizador de eventos, porque también si el evento se organizó por parte de otra, eso no ha salido, no sé si ustedes tienen esa información. Si ese evento está organizado por JetSet o porque muchas veces... Sí, yo creo que sí. Era por JetSet, porque él testificó que él había sido el que le había hecho la invitación a Rudy para que tocara ese día. Sí, perfecto. Porque se supone que ese día quien estaba para tocar me parece que era Giovanni Polanco. Giovanni Polanco no lo había agendado y entonces Antonio al parecer llama a Ruby a su equipo a ver si podía adelantar su fecha. Porque eso fue lo que hizo, adelantó su fecha. Perfecto. Entonces, dada esa situación, evidentemente había una obligación de seguridad por parte de la empresa de todo lo que pasara dentro de ese local, sobre todo... ¿Haya negligencia o no? Hay una responsabilidad. Hay definitivamente una responsabilidad civil. Yo entiendo que no habría ahí discusión de reparar el daño que se ha ocurrido. Ahora bien, ¿cuáles son los defectos que tiene una y otra materia? De punto de vista práctico, es decir, ¿cuál es la otra alternativa que pudieran tener, que es el planteamiento que hago? ¿Qué otra alternativa tendrían las víctimas que no sea la materia penal, que tiene un problema, y es que es lenta y revictimiza? Wow. Tú tienes que ir tantas veces a una... Yo, siendo consultor jurídico de la Dirección General de Impuestos Internos, ¿ok? Lo que la gente llama el leviatán. Bueno. Okay. Yo tuve que ir a 86 audiencias preliminares para poder conseguir una audiencia preliminar, un auto de apertura a juicio contra un evasor. No, pero señor. Para recibir el Estado Dominicano, la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, y no hay forma de que eso sea distinto. Claro que sí. Eso sería asignando, primero entendiendo que nosotros necesitamos una nueva ola de reforma de la justicia. Esa reforma que hicimos en el año 1996 ya se nos ha quedado corto. Hay una mora judicial. Yo tengo casos inmobiliarios en La Vega que la audiencia te la ponen para 6 meses. Ay, sí. Y en amparos. Y en Higüey, amparo, donde tú tienes que esperar 3 meses. No, pues eso no es un amparo. O sea, un caso celebra 2 audiencias en un año. En un año. Es una locura. Entonces, nos hemos resistido a entender que tampoco ayuda que el liderazgo de la Suprema Corte de Justicia esté en manos de personas que no, de una persona, específicamente Luis Henry Molina, que no es afecto, digamos que del gobierno. Entonces, eso tampoco ayuda. A pesar de que él ha tratado... Ahí hay una falta de institucionalidad muy grande porque no se supone que una institución tenga o no más atención o recursos por el titular que por la institución. Completamente de acuerdo. Ay, Dios. Completamente de acuerdo. Pero bueno, entonces eso, digamos que hace difícil acudir a la materia penal, pero además también estaríamos hablando de una pena máxima de 2 años. Sí. ¿Okay?
¿Qué pasa? Que eso en sí ya es una revictimización para cualquiera de las víctimas. Para Tú cualquiera de las ponerle víctimas. 2 años para un ser querido. Completamente. Pero bueno, te sorprendería de las Sí. áreas donde ha pasado eso. Pero la otra materia, que es la materia civil, que también podría llevarse concomitantemente a la materia penal, lo cual no es recomendable, Ujú, porque los jueces penales son especialistas en materia penal. ujú. Claro. Y al no tener esa formación exhaustiva en materia civil, sobre todo en la evaluación del daño, señor, nos está hablando de derecho y economía. Sí. La evaluación del daño es una materia que se da. De hecho, uno de los grandes precursores del tema del derecho y economía son los Chicago Boys, que dejaron su impronta. ¿Tú te acuerdas, Jorge? Tú, Max, Sí, claro. que dejaron su impronta en los modelos económicos de Latinoamérica. Pero bueno, en este caso, yo no recomendaría, obviamente, llevarlo por la vía penal, porque estaríamos hablando de que estaríamos, digamos que dotando de toda esa rigidez que es romper la presunción de inocencia, en este caso de los acusados, pero además tenés que esperar todo ese tiempo. Pero en materia civil tenemos un problema. Hay 3 capas, también se dura mucho tiempo. Yo tengo casos Barbaridad. que tienen en los tribunales más de 15 años, que han ido, Ay, santo que han Dios. ido a la Suprema Corte de Justicia 2 veces ¿Cómo de es paseo. posible? Eso es así, sí, sí. 15 Y te voy a decir algo, años. te sorprendería, que es un cobro de peso. Sí. Ay, Dios mío. O sea, estamos hablando de que no es una cuestión tan, digamos que no es un reconocimiento de paternidad, no es una cuestión como que envuelva como, digamos que algo complejo, no, un cobro de peso. Pero bueno, Claro. dada esa situación, entonces también es poco, digamos que poco atractivo para cualquier víctima acudir a la materia civil. Además, recuerden que el dinero se acaba. Sí. En el sentido de que será responsable, en teoría, Jet Set, la empresa. Al ser la empresa la responsable, solamente puede pagar con su patrimonio, porque en República Dominicana, cuando constituyes una compañía, de hecho, una de las 2 razones para constituir una compañía es tener un patrimonio separado. O sea que solamente serás responsable de lo que has aportado a la compañía. Si el valor de las acciones de Antonio Payá son Un 30%. 100 millones, son 100 mil pesos, 3 millones de pesos, eso es todo lo que puede perder Antonio Payá y todo lo que puede recuperar una víctima. Obviamente, Ay, el activo que ya está en una zona que tampoco es bastante valorada y Claro. además ya está en el piso, o sea, estamos hablando de un solar. Y acaba de ser incautado en el día de Por el ayer por el Ministerio. Ministerio tengo entendido que fueron Público. los ¿Qué restos. significa La eso? Exacto, ruina, los restos. exacto, la Claro. ruina. Claro. Perdón, Alberto, disculpa que hagamos una breve interrupción No hay de tu problema. intervención. A propósito de lo que estamos conversando, tenemos en la vía telefónica al abogado Gilberto Objío. Gilberto representa a varias de las familias, a varias de los familiares de víctimas de la tragedia del 8 de abril del Jet Set. Buenos días, Gilberto. Buenos días a todos en cabina, a Alberto, quien lo estaba escuchando, Mirando, Máximo, Saludos. Bian, Jorge, ¿Cómo estás, a Gilberto? todos. Gilberto, cuéntanos de quizá lo que puedas compartir de la cantidad de familias que representas, si ya el grupo de personas que tú representas ha tomado alguna acción judicial o si están esperando más avanzado el proceso de investigación. ¿Cuál es el escenario en el que están ustedes hoy en día? Mira, nosotros estamos todavía captando más y más familias. Actualmente representamos aproximadamente a 10 de los casos. Una de las intenciones de nosotros es organizar un gran bloque para una acción contundente a los fines de que a la hora de que tengan que sentarse en la mesa de negociación por uno, tengan que sentarse en la mesa de negociación por todos. Estuve escuchando a mi compañero y colega, y quien admiro mucho, a Alberto Fiallo, exponer las diferencias entre las vías penales y civiles, y hay que también tomar en cuenta la posibilidad de que la familia tenga una doble acción también contra el Estado Dominicano por daño particularmente desarrollado por la falta de supervisión. La realidad es que si bien la vía penal es una vía tortuosa a la hora de impulsar el proceso, también es cierto que es la que pone más presión a los fines de poder llegar a una mesa de negociación. Porque mientras haya un querellante no puede haber darle cumplimiento. El juez de ejecución de la pena no le va a poder declarar pena cumplida a menos que haya satisfecho cada una de las acciones penales pendientes. También hay ciertos beneficios del Código Procesal Penal que solamente se dan en el caso en que todos los involucrados penalmente accionantes tengan satisfacción de causa. Es por esto que, si bien la vía penal para el accionante es tortuosa, para el accionado, es decir, el señor de Payá
y los involucrados en el desastre del 8 de abril, le van a dar prioridad. Es una realidad. No estoy diciendo nada nuevo, no estoy diciendo nada sorprendente. Ellos le van a dar prioridad a los accionantes penalmente. Ahora, por la vía civil, no solamente nos vamos a quedar con el tema de la compañía del Jet Set. A ellos difiero un poco de mi colega, y él sabe, porque él es un experto en la materia, que la cadena de contrato de la ley 358 de protección del consumidor le permite a los afectados, que son consumidores, accionar contra el grupo completo, porque todo ese grupo proporcionaba de una u otra manera el vehículo para que se realizara el evento. Las emisoras hacían la promoción, es una contratación. Pero Gilberto, y perdona que te interrumpa. Lo que pasa es que como tú lo planteas, quiere decir que si por alguna razón esta emisora que no tiene que ver con el grupo también llegara a promover el evento, entonces esta emisora también se vería afectada por eso. Tu emisora no tiene el mismo gerente que la compañía, donde él sabía durante 30 años que tenía el techo por caerse. Porque lo que hay que recordar es que el acto de gerencia del artículo 28 de la ley de sociedades comerciales establece que los gerentes son personalmente responsables frente a terceros y los socios de la compañía por la falta de gerencia. Entonces, si tú tienes un local, tú como gerente que controla 2 negocios, y a un local tú invitas gente a través de otro negocio para promover un evento que circula económicamente dentro de tu grupo empresarial, porque hay que ver dónde va el flujo del dinero. Uh-huh. ¿Acaso en realidad esas compañías se manejan con libros distintos o todo va a una caja común? Porque todavía el Ministerio Público tiene que explicar a nosotros cuál es la razón por la cual esa compañía, después de 50 años de explotar el Jet Set, pese a que su registro mercantil de los otros días, se va a quedar sin dinero. La realidad es que hay un consorcio empresarial que, si se beneficia comúnmente de la explotación de las diferentes satélites societarios que hay, que son cascarones, entonces ahí se puede establecer la idea de que el consorcio como un todo es el que explota la operación comercial. Okay. Claro, y nos vamos entonces a los eventos materiales y no nos quedamos nosotros en la ficción societaria. Bueno, Gilberto, una cosa, yo quiero aclarar, porque están saliendo informaciones, ya que hablamos del vehículo corporativo del Jet Set, de la sociedad. ¿Es cierto que ninguno de los empleados del Jet Set estaban inscritos en la TCS? Es lo que he escuchado. Yo no represento a empleados del desastre, pero es lo que he escuchado. Y he escuchado también que tampoco tenían un seguro. Bueno. O sea, todavía no se tiene certeza sobre esas informaciones a Gilberto, nivel de instrumentación del caso. Fíjate, es que en este país y en otros países, pero en este país especialmente, nosotros vemos que ponen bajo la sombrilla de una SRL de poca capitalización cualquier tipo de negocio. Así sea el negocio de millones y millones de pesos, lo ponen bajo una sombrilla de un cascarón débil. Entonces, a mí no me sorprende que esos empleados estuviesen registrados, si estuvieron, bajo otra sociedad comercial, si acaso. Gilberto, me gustaría preguntarte, dentro de eso que estás articulando con este grupo de personas afectadas, ¿cuál es, digamos, la posición de ustedes frente a las responsabilidades del Estado en este caso? ¿Piensan demandar a alguna institución del Estado? ¿Está el Estado dentro de ese pliego de demandas que estás manejando? ¿O solamente se ha enfocado en el señor Antonio Espaillat y las empresas o la empresa que él representa? Excelente pregunta. Nosotros sí estamos contemplando iniciar acciones particulares contra el Estado Dominicano por el tema de que las modificaciones y la supervisión de las modificaciones que se hicieron especialmente luego de lo ocurrido en el incendio de hace 3 años, no tuvieron soporte de planos. Ellos no depositaron planos, estamos evidenciando eso. Él confesó frente a la prensa nacional a través de la entrevista con Eddie Feble que no tuvo contacto con ningún ingeniero calificado. Esto implica que él como gerente no cumplió la obligación del derecho común que estaba establecido en los decretos que pusieron en vigencia los reglamentos del Ministerio de Obras Públicas
sobre modificaciones y estructuras. Quiere decir que el cumplimiento de lo dispuesto por el reglamento de supervisión de obra, él no le dio cumplimiento. Quiere decir, en consecuencia, que el Estado Dominicano también, que tiene inspectores, que tú sabes que tú estás haciendo aquí un anexo y se te aparecen 3 inspectores, no hizo su trabajo. Claro. Gilberto, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por la llamada. Te deseamos suerte con los Gilberto. casos y ojalá puedas resarcirse de la forma más digna a estas víctimas. Alberto. Mira, retomamos con Alberto. Retomamos Quedamos con Alberto. con el tema de que en el día de ayer la Procuraduría incauta las ruinas, el local, el solar, el espacio en donde estaba Jet Set. ¿Qué significa eso? ¿Por qué se incauta? Bueno, primero, obviamente, saludar a mi gran hermano Gilberto. Tiene que ser uno de los abogados más brillantes que yo conozco, sin duda. Sí, Tú sabes que ese tipo capa. pinta. Sí, Tipo sí. pinta. Y ha hecho exposiciones. No, Y que además hemos es demostrado experto en lo que derecho. lo que dijo Eliseo, que donde hay 2 abogados hay 3 opiniones diferentes. Sí, bueno, ¿Y donde hay 3 no abogados? necesariamente. De hecho, yo coincido con mucho de lo que él dice. Un experto en inteligencia artificial también, Gilberto. Es experto en todo, una mente brillante, sobre Cuéntanos, todo en Alberto. derecho médico, él es excelente. No, espérate, También derecho ya, médico. estamos, ya estamos aquí. Yo pienso que para que no se confunda la audiencia, no es que podrán aplicarse 2 años por cada caso que se lleve. No. O sea, no es que él podría tener, digamos que 600 años, ¿verdad? De prisión, porque el derecho penal de la República Dominicana es un derecho penal del hecho, no del autor, contrario a Estados Unidos, donde tú tienes el cúmulo de pena. Entonces, por esa parte. Por la otra parte, me parece muy interesante su planteamiento. Hay que ver, como decimos los abogados, si vuela, ¿verdad?, en los tribunales. Pero yo me concentraría, y a eso fue que vine, de hecho, a explicar por qué la vía del Estado, la vía administrativa, es la vía que mayor posibilidades plantea para las víctimas. Hemos visto que el dinero, como dije, el dinero se acaba, aunque la teoría es interesante de que se pueda, digamos, que ese conjunto económico involucrar en el hecho me parece interesante. Vamos a ver cómo podría ser, pero en teoría sería la empresa la que es la responsable, porque es la empresa que tenía el activo y operaba la discoteca, sería la responsable. Entonces, lo que tenga la empresa, si la empresa no tiene más dinero que 100 pesos, solamente pueden las víctimas, que no son 333, Más. es decir, son más, Casi 500. y estamos hablando de ramificaciones, porque recuerde que el que perdió un hijo, el que perdió un padre, el que perdió un hermano, es víctima también por los daños morales. Entonces, concentrándonos en el tiempo que tenemos para que se entienda cuál es la propuesta es ir por la vía administrativa. A partir del año 2010 se incluye un artículo en la Constitución Dominicana que prevé la responsabilidad patrimonial. ¿Qué es responsabilidad patrimonial? Cuando el Estado, a través de sus agentes, le crea un daño a una persona cuando comete un acto o una omisión, se obliga a repararlo. Lo mismo que vimos en la materia civil, pero desde el Estado. ¿Okay? Se ha reconocido inclusive la responsabilidad del Estado. ¿Hay jurisprudencia luego de esa normativa? Muchísima, hermano, muchísima. De hecho, hay algunas muy interesantes. Por ejemplo, un señor que se partió una pierna porque no estaba señalizado ese espacio donde estaba en construcción en el metro. Un caso que para mí es particularmente dramático, de un niño que se lo devolvieron, un niño que nació prematuro, lo impusieron en incubador y se lo devolvieron a los papás sin deditos en el pie derecho. Ay, Dios Porque le había mío. caído una lámpara, tuvieron que amputarle esos deditos porque la lámpara lo quemó y se lo entregaron sin dedito a los papás. Los papás obviamente reclamaron y los tribunales administrativos prohibieron que había una responsabilidad por parte del Estado Dominicano. Hay muchos casos. En este caso es una responsabilidad más quirúrgica. En este caso es una responsabilidad más ajena al día a día, que es la responsabilidad, es decir, la obligación de pagarle a las personas por una omisión. Y en este caso, una obligación de actuar que prevén las leyes. Estoy hablando desde el 1959, que prevé que el Ministerio de Obras Públicas tiene una comisión de reglamentación técnica que tiene que velar porque haya una supervisión sobre las obras que se hacen privadas, públicas y privadas. Pero eso luego va evolucionando y llega al Ministerio de la Vivienda, que honestamente 2021. yo no he visto un empalme más grande, Máximo. Sí, eso Entre fue. es una locura. Eso fue como crear
un clon automático del Ministerio de Obras Públicas, sin obviamente retirar las funciones que todavía tiene el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, esto plantea para las víctimas una maravilla, porque puedan reclamarle tanto al Ministerio de Obras Públicas por no haber hecho su trabajo a través de la obligación, a través de esa obligación de crear reglamentos que permitan la supervisión, y al Ministerio de la Vivienda, que está fresquecito y que también maneja un patrimonio interesante. Entonces, a propósito de que el presidente dijo de que había un vacío legal. Por supuesto. De hecho, no solamente el presidente, sino el mismo ministro de la Vivienda dijo frente a Cavada que hay un vacío legal en ese sentido. Bueno, la verdad es que no hay un vacío legal. Hay una ley, varias leyes que establecen la obligación. ¿Falta un reglamento? No, tampoco ¿Y es qué cierto. lo que falta? Ese reglamento ya se emitió en el 2022. La ley ¿Qué detalle? De hecho, ese reglamento es el que prevé la figura más importante, una de las figuras más importantes a la hora de reclamar frente al Estado, que es el certificado de resiliencia. Tú tienes que probar no solamente que una estructura que estás construyendo o que vas a construir es resiliente, sino una estructura que ya está construida. ¿Y eso lo contempla la ley? El decreto, el reglamento que tanta gente ha dicho que no se había aprobado el reglamento de aplicación, y sí, ciertamente ya se aprobó a partir del 2022. Entonces, a partir del 2021 a partir del 2021 es una obligación del Ministerio de la Vivienda, y desde el 1959 es una obligación del Estado. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, primero, más rápido, porque son jueces especializados muy especializados en la materia. Va a otra jurisdicción. Va a un tribunal superior administrativo, que por razones de que no se han creado los tribunales de primera instancia, vas directo a una corte de apelación. Y eso es una ventaja. Tú tienes jueces a nivel de corte, con ese nivel de especialización. No hay mora. Es decir, no se pierde tiempo. El volumen al que se enfrenta el sistema judicial. Yo he tenido sentencias del Tribunal Superior Administrativo en 3 meses. Que, señores, pongo abogado en ejercicio, eso es como una obra de Dios en la tierra, literalmente. ¿Cuál es el recurso que tiene la Suprema Corte de Justicia? Que también está muy rápida fallando. Entonces, primero, ganaste rapidez. Segundo, que ya de hecho tiene un gran valor. Segundo, el dinero no se acaba. El Estado tiene 1.200.000 millones, 1.200.000 millones de presupuesto. 1 billón en el sentido de castellano. Entonces, y los presupuestos también, obviamente, son presupuestos que son bastante, digamos que generosos, tanto el Ministerio de la Vivienda como el del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. ¿Tiene representaciones ya de familiares que se han acercado? Yo solo tomaría casos administrativos. Y de nuevo, los abogados, lo hemos visto con mi querido Gilberto, están concentrados, están empecinados, están enfocados en lo civil y lo penal. Y no tomaría tampoco, por una cuestión de seriedad, sin un equipo, sin un Dream Team, yo no tomaría un caso penal o un caso civil de Tú hablas de lo del Dream Team. Más temprano, un irresponsable que estaba sentado al lado tuyo, yo traté de hacerle entender de que no era lo mismo prepararse, que el Ministerio Público se preparara para presentar un caso frente a un dueño de una tienda de muebles en La Vega, que no sé, puede buscar un primo que lo defienda, no sé, a Antonio Espaillat, que tiene el poder que tiene y que ha construido lo que ha construido, que tiene de abogado a Jorge Luis Polanco, y que ahora vi que va a coordinar su defensa Miguel Valerio. O sea, hay algo ¿tú crees que desde el Ministerio Público hay un proceso, debe haber un approach distinto en el sentido de lo que se construye para presentar? Bueno, mira, eso es una pregunta que tiene varias respuestas. Bueno, primero, el miedo en República Dominicana se murió en el baúl de un vehículo Chevrolet el 30 de mayo. Y el miedo, digamos que a la institucionalidad desde el punto de vista de justicia, tú todavía estabas muy joven, Miralba también. Pero cuando Ramosito va a Figueroa cayó preso. Claro. Eso digamos que la primera vez que en este país cayó ¿cómo es? Un Camaján. Cayó un Camaján. Lo nunca visto. Lo impensable. Eso era impensable. Entonces, digamos que ya nosotros nos acostumbramos a que... Pero hay una pequeña diferencia. Bueno, sí. A Ramoncito lo procesó el Estado. Sí. Y esta vez, ¿el Estado va a procesar al Estado? No entendí. No, pero este niño no es el Estado, Antonio Espaillat no es el Estado. Yo lo que decía... No, y a Ramosito, no, exacto, o sea... Pero acabamos de decir que el Estado es corresponsable.
Sí. No, pero es que estamos hablando de la materia. Sí, no, porque lo que pasa es que lo que ella yo quiero mencionó entender Ministerio Público. Yo entiendo. No, el Estado no podría ser, el Estado se autotutela. Es decir, quien debería llevar esto sería de manera privada las víctimas. Pero la pregunta de Jorge era el Ministerio Público. Claro. Y a eso voy. Tú te sorprenderías el nivel de preparación que tiene el Ministerio Público. De hecho, el Ministerio Público tiene unos concursos de oposición que los porcentajes, y eso da mucha vergüenza, sobre todo a nosotros los abogados, pasa un porcentaje muy mínimo. Al de oposición para juez, al de oposición para defensor público y el de oposición para fiscal. O sea, la capacidad técnica, lo que se llama el capacity building, que dicen los americanos, la capacidad instalada que tiene el Ministerio Público es inconmensurable. Inclusive, yo voy a decir algo, no, a quien respeto, admiro, es un profesor de Derecho Penal, tampoco es algo que digamos que él está en particular ventaja frente al Ministerio Público, para nada. ¿Cuál es el problema aquí? Los recursos. Y lo estamos viendo. ¿Cuántos casos de corrupción? Sabiendo tú, que yo sé que tú sabes que yo sé, tantos casos de corrupción que hubo y que hay, y la falta de respuesta que da el Ministerio Público por la ausencia de recursos que tiene, eso es lo único que me preocupa. Pero después, que haya un Dream Team de abogados enfrente y que sea quien sea. No, pero lo que yo me refiero es en la construcción de ese expediente. Sí. No lleva un nivel de complejidad distinto, ¿no? Por supuesto, y que va a obligar a especializar. Que te veo regodeando. No, lo que digo es... No venga... Mi planteamiento fue, de manera Alberto. sucinta, mi planteamiento es que el desplome de la tienda en La Vega, murió una persona y como consecuencia el Ministerio Público fue a las 3 semanas y apresó a los dueños. En este caso, le estás robando el tiempo al invitado. Vamos por un mes y las personas, yo no estoy diciendo que el Ministerio Público actuó bien en aquel entonces. Lo que digo es que este no es el momento para el Ministerio Público resarcir su mala actuación. Mira, yo pienso que eso es un muy buen punto, ¿eh? Pero yo pienso, en el poco tiempo que nos queda, Ahí yo me quedo. yo pienso que es un buen punto el tuyo y un muy buen punto el de Jorge. Y no quiso decir Es brillar. Pilato, Alberto Fiallo Pilato. El caso es que yo pienso que el Ministerio Público aquí, yo pienso que el Ministerio Público está madurando. ¿Ok? Lo que pasó en casos como el de Yagalán, el caso de ese funcionario que fueron a buscar la casa, digamos que ha llevado, y además también la respuesta que le han dado a los jueces, ya los jueces, como decimos popularmente, ya los jueces no están cogiendo esa, obliga al Ministerio Público a llevar casos mucho más robustos. Evidentemente estamos hablando de una persona que tiene presencia e influencia en el porcentaje más alto posible en la radio dominicana. Sí. Entonces digamos que es un caso en el que hay que manejarse con un cuidado particular y a la hora de apresarlo, si se decide apresarlo, es una persona que también ha estado dando declaraciones, que no ha salido del país, que ha estado disponible, que le ha mandado carta al Ministerio Público. No es un caso, digamos que igual al que no aparecía. Y fueron a buscarlo. Sí, pero fíjate cuál fue el impacto que tuvo. La gente mucha gente entendió que fue hasta cierto punto un exceso. Sí, claro. Porque, entonces, yo creo que el Ministerio Público se cuidará en este caso de esto. Pero también creo que este caso reviste mayor incertidumbre, señores. Porque esto no es corrupción administrativa. No. Donde tú ves, mira, pero que ahí habían 100 pesos y ya no están ahí. Y el que estaba, el responsable de la llave de esa caja fuerte era José. No, aquí se derrumbó un techo. Los techos no se derrumban. No. Entonces, ya es la primera incógnita que nosotros tenemos es, ¿qué pasó ahí? Entonces, el Ministerio Público deberá tener, Jorge y Máximo, una certeza muy grande a la hora de apresar a Antonio Payá, si lo piensa hacer, acusándolo de negligencia, y me imagino que tendrá que hacer estudios y peritajes sobre el techo. Inclusive puede ser que con el techo se haya derrumbado la prueba. Entonces, dicho esto, Alberto... esto, llegó el momento de despedir. Llegó el momento de despedir. Alberto, te vamos a invitar un día que Máximo no esté para que te dé... No, yo no pierdo ese debate. Y tenemos ley de presión de pensamiento. Claro, y tenemos que hablar con de debate. Traigan otro abogado, como dice, bueno, en este caso no debatimos, Gilberto y yo, pero debatamos. Hay gente que está muy en desacuerdo. Hay que hacerlo. Pero por favor, le pide a esa persona que venga que lea el proyecto. Claro. Porque lo que está pasando, mucha gente está opinando sin leer el proyecto, diciendo, no, la ley mordaza, pero lee el proyecto. Sorprendente, ¿eh? Cosas raras. Cosas que no pasan. Cosas raras. Gracias, señores. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.